Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo la parte final del capítulo 5 del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. En las partes anteriores vimos la llegada de Hajime, donde masacró a todos los monstruos de la demonio ante las miradas de sorpresa de Kaori, Shizuko, Koki y los demás que decían: "Ese no es Nagumo". Al final, después de que todos los monstruos murieran, fue el turno de la demonio, pero antes hubo un intercambio entre los dos, donde Hajime descubrió que alguien de parte de los demonios también conquistó uno de los 7 laberintos y tiene en su poder la magia antigua de los dioses. Una vez obtenida la información, a Hajime solo le quedaba acabar con ella, pero ahí fue cuando Koki, tratando de imponer su justicia como héroe, intentó que Hajime no la matara, pero estamos hablando de Hajime, él simplemente disparó y la demonio murió. Y después de todo eso vimos cómo Kaori reaccionó a la supervivencia de Hajime, también cómo Hajime le dijo sus verdades al héroe y finalmente cómo Kaori se volvió loca al ver que Hajime es papá. Bueno, entonces, ahora veremos cómo concluye este capítulo, espero que lo disfruten y lo apoyen. Entonces, no me enrollo más y comencemos con el relato. Volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 5. El más débil y el más fuerte. Parte 3. Con el rostro rojo brillante, Kaori se enterró en los brazos de Shizuko. Solo quería meterse en un agujero y morir. Una vez que finalmente se había calmado lo suficiente como para pensar las cosas racionalmente, Kaori se había dado cuenta de lo embarazosas que eran las cosas que había dicho. Shizuko se parecía más a la madre de Kaori que a nada mientras la consolaba. Hajime y los demás se habían movido de la entrada del laberinto a una plaza cerca del borde de la ciudad. Los rumores ya habían empezado a correr sobre cómo Hajime era un hombre entre los hombres, pero también un tramposo de mierda. Hajime ya había terminado de reportar su éxito al jefe de la sucursal Loa y tenía prisa por salir de este pueblo. Solo se había detenido aquí para entregar la carta de Ilwa y no había suministros que necesitara reponer de momento, así que no había problema en irse de inmediato. La razón por la que Koki y los otros estudiantes habían seguido a Hajime hasta las afueras de la ciudad era porque Kaori le había perseguido. Todavía estaba avergonzada por su anterior arrebato, pero también sabía que pronto tendría que tomar una decisión, si viajar con Hajime o dejarlo ir para siempre. Viajar con él era lo que ella quería. Después de todo, finalmente se las había arreglado para reunirse con él, así que definitivamente no quería dejarlo ir de nuevo. Aún así dudó, se sentiría culpable por dejar el grupo de Koki y más que nada aún estaba conmocionada por lo diferente que era Hajime. Peor aún, Yue había visto lo agitada que estaba. Kaori podía ver que Yue también se preocupaba mucho por Hajime. Pero lo que más le dolió fue que Hajime también amaba a Yue, parecían estar perfectamente sincronizados y cuando Yue se burló de ella, Kaori había empezado a dudar de la profundidad de su propio afecto. Quizás realmente le importaba menos Hajime que a Yue. Tal vez si ella se lo confesara ahora, él solo lo vería como una molestia. ¿Estaba ella dispuesta a aceptar a Hajime como lo estaba ahora? ¿Estaba suspirando por el viejo Hajime? En resumen, Kaori se había visto abrumada por la abrumadora presencia de Yue. El hecho de que Yue tuviera una fuerza que rivalizaba con la de Hajime solo aumentaba su intimidación. Kaori había perdido su confianza en que podía vencer a Yue, tanto como maga como en la profundidad de sus sentimientos por Hajime. Por eso no pudo tomar una decisión y ahora Hajime estaba a punto de irse. Sin embargo, antes de que pudiera salir de las puertas, fue detenido. Kaori levantó la vista para ver a unos 10 hombres bloqueando su camino. Oye, mocoso, ¿a dónde crees que vas? ¿Realmente crees que te dejaremos ir después de que le pegaste a mi amigo? Los hombres de aspecto desalineado estaban todos mirando a Tio. Eran amigos del secuestrador con el que Tio había tratado antes. Vinieron a vengar a su camarada, aunque a juzgar por sus miradas estaban más motivados por la lujuria. Hajime se estaba cansando de todos esos matones que se peleaban con él. Los matones interpretaron su silencio como miedo y se volvieron aún más atrevidos. Sus miradas se deslizaron hacia Yu y Shia. Asqueadas por las miradas de los hombres, Yu y Shia se escabulleron detrás de Hajime. Una vez más, los hombres malinterpretaron sus acciones y pensaron que debían estar asustadas, así que empezaron a amenazar a Hajime. Mocoso, será mejor que no estés pensando en hacer algo estúpido. Si no quieres morir, deja a las mujeres y lárgate. No te preocupes, las devolveremos después de que se hayan disculpado apropiadamente. Aunque probablemente estarán rotas para entonces.
Todos los hombres se rieron, desafortunadamente para ellos. En el momento en el que le mostraron sus colmillos a Hajime, su destino estaba decidido. Como siempre, su intimidación ejerció una presión tan fuerte que se podía sentir físicamente. Enfurecido, Kouki se había adelantado para castigar a los hombres, pero se encontró atacado por la misma presión que los matones. Su visión se volvió borrosa y cayó de rodillas. Hajime se adelantó y los matones se dieron cuenta demasiado tarde de que se habían metido con el tipo equivocado. Intentaron apresuradamente disculparse, pero la presión sobre ellos era tan fuerte que ni siquiera podían abrir la boca. Cayeron al suelo luchando inútilmente para moverse. Hajime no tenía ganas de seguir escuchando sus balbuceos. Cualquiera que asustara a Miu merecía un destino peor que la muerte. Hajime alivió la presión lo suficiente como para que pudieran ponerse de rodillas. Luego fue con cada uno y les disparó en las pelotas. Kouki y los demás estaban tan conmocionados por su crueldad que se alejaron de él. Todos los chicos se cubrieron la entrepierna con simpatía. Una vez que terminó, Yu y las demás se le acercaron. Sin piedad como siempre, hice bien en convertirte en mi maestro. Puede que no sea un hombre, pero hasta yo me estremecí al ver eso. Esta vez parecías más enfadado de lo normal. Eres demasiado sobreprotector con Miu-chan, ¿lo sabías? Esa no fue la única razón, también se enfadó por nosotras. ¿Ah? ¿Eso también me incluye a mí? Oh, Hajime-san, gracias. Siempre ves a través de mí, Yue. Sí, porque siempre te estoy observando. Ah, Yue. Al final, el patrón habitual de los dos coqueteando, Shia rompiéndolo, Miu tratando de llamar la atención de Hajime y Tio recibiendo una paliza por algo estúpido sucedió de nuevo. Siempre que Hajime estaba cerca, la dinámica entre los cinco siempre terminaba así. Kaori miró todo el espectáculo desde la línea de fondo. Esa escena de antes le había dejado muy claro que Hajime no dudaba en recurrir a la violencia. A primera vista parecía como si su vieja amabilidad hubiera desaparecido por completo, pero cuando Kaori pensó en la razón de sus acciones, vio las cosas desde una perspectiva diferente. Lo había hecho para proteger a las chicas sonrientes a su alrededor. ¿Era posible que una persona verdaderamente cruel estuviera rodeada de esas sonrisas? Incluso esa niña adoraba a Hajime como un padre. Además, ¿no era la razón por la que Hajime había regresado para que Kaori supiera que estaba vivo? Ella había estado demasiado conmocionada por su transformación como para darse cuenta en ese momento, pero él había regresado pensando en ella. Además, aunque hubiera regresado principalmente por ella, no había abandonado a los otros estudiantes. También salvó la vida de Mel usando su valiosa medicina. Y así, después de mirarles durante un rato, Kaori finalmente se dio cuenta de la verdad. La razón por la que Hajime no dudó en usar la violencia fue porque sabía que la necesitaba para proteger las cosas importantes para él, naturalmente su propia vida incluida en eso, pero no era lo único que importaba. Las chicas que sonreían a su lado eran prueba de ello. Por primera vez, Kaori intentó pensar por lo que debía haber pasado. Su pelo se había vuelto blanco, había perdido su ojo derecho y su brazo izquierdo. No había duda de que él debía haber sufrido más de lo que ella podía imaginar. Su cuerpo y su alma deben haber sido empujados cerca del punto de ruptura muchas veces. De hecho, pueden haber sido empujados más allá de eso. Este nuevo él fue probablemente el resultado de todo eso. Pero, a pesar de todo lo que le había pasado, Hajime pudo hacer sonreír a los demás. La niebla que se había sentado alrededor del corazón de Kaori se disipó, todo empezó a encajar, no podía creer que había estado tan ciega. El hombre que estaba delante de ella era Hajime, era el mismo Hajime del que se había enamorado, el chico que había sido reprendido como un inútil y arrojado al abismo, solo para arrastrarse con sus propias fuerzas y regresar a salvarla. Seguro, mucho de él había cambiado, pero mucho de él no, y eso es natural. Todas las personas cambian con el paso del tiempo, con nuevas experiencias y nuevos encuentros. ¿Qué razón tenía para temerle? ¿Qué razón tenía ella para perder la fe en él? Sobre todo, ¿qué razón tenía para perder la fe en su propio juicio? Si había un lado nuevo de él que ella no conocía, solo tenía que pasar tiempo con él y llegar a conocerlo. ¿No había pasado todo su tiempo en el instituto haciendo lo mismo? No había forma de que ella perdiera ante Yu en la profundidad de sus sentimientos por él. Ella también sería parte de ese grupo sonriente. No dejaría que Yu se riera más de ella. La determinación surgió dentro de Kaori. Shizuku sonrió al ver la resolución en los ojos de su mejor amiga.
Kaori enderezó su espalda y luego asintió agradecida a Shizuku. Era hora de que diera un paso adelante en un nuevo campo de batalla, un campo de batalla de amor. Hajime miró hacia atrás y vio a Kaori acercándose a él. Pensó que ella solo venía a despedirse de él, pero Yue la miró con recelo. Shia observaba con gran interés mientras Tio meditaba sus pensamientos. Las reacciones de sus compañeras alertaron a Hajime de que no se trataba de una simple despedida. De repente tuvo un mal presentimiento sobre toda la situación. Hajime-kun, ¿puedo unirme a tu grupo? No, más bien, iré sin importar lo que digas. Gracias por invitarme. ¿Qué? Hajime se sorprendió por el fuego en su voz. No había empezado con una petición, sino con una demanda. Por un momento no estaba seguro de cómo responder. Yue se adelantó respondiendo en su lugar. No tienes derecho. ¿Por qué no? Tienes que amar a Hajime-kun para unirte. Si es así, mis sentimientos no perderán ante nadie. Kaori no vaciló. Yue frunció el ceño. Las dos se miraron fijamente. Sentía como si un furioso infierno ardiera entre ellas. Yue se dio cuenta de que Kaori probablemente sería la rival más fuerte a la que se enfrentara. Podía ver la determinación en los ojos de Kaori. Tras unos segundos, Kaori se giró y miró a Hajime. La determinación seguía ahí, pero ahora iba acompañada de algo más. Juntó las manos y respiró hondo. Sus mejillas estaban rojas. Respiró profundamente otra vez. Este fue el momento de la verdad. Finalmente era el momento de decir las palabras que ella quería la primera vez que lo vio arrodillado frente a esos matones en Japón. Su voz tembló un poco, pero se escuchó claramente. Te amo, Hajime-kun. Viendo su determinación, Hajime sintió que tenía que responder sinceramente. Shirasaki, lo siento, pero ya hay alguien de quien estoy enamorado, así que no puedo corresponder a tus sentimientos, por eso no puedes venir con nosotros. Kaori se mordió el labio y colgó la cabeza. Sin embargo, después de unos segundos recuperó su determinación. Reteniendo las lágrimas, miró a Hajime y asintió. Detrás de ella, los otros estudiantes se quejaban de desesperación, pero ella no les prestaba atención. Ella ya había decidido su curso de acción. Lo sé, es Yue-san, ¿verdad? Sí, así que... Pero esa no es razón para negarme a ir contigo. ¿Qué? Después de todo, Shia-san y Tio-san también están enamoradas de ti. Parece que especialmente Shia-san, ¿o estoy equivocada? Ah, bueno... Saben que estás enamorado de otra persona, pero aún así dejas que se unan a ti. Así que dime, ¿por qué es diferente conmigo? Después de todo, mis sentimientos por ti son más fuertes que cualquiera. Kaori miró a Yue mientras decía eso, el fuego brillando en sus ojos. No dejaría que Yue se riera más de ella. Esta fue su declaración de guerra. Ella robaría el lugar de la persona más amada de Hajime para ella misma. Los labios de Yue se acurrucaron en una rara sonrisa. Después de todo, parecía que Kaori sería una digna rival. Bien, puedes venir. Te mostraré lo enorme que es la brecha entre tú y yo. Mi nombre no es tú. Llámame Kaori. Entonces puedes llamarme Yue. Aceptaré tu desafío, Kaori. Muy bien, Yue, pero no vengas llorando cuando pierdas. Las dos se rieron perdiéndose en su propio mundo. Aunque él era el que se le había confesado, Hajime se sintió como si de repente lo hubieran dejado fuera. La decisión de dejarla unirse se había tomado sin siquiera consultarle. Miu y Shia se abrazaron y miraron con temor a las dos niñas hablar. Hajime-san, hay algo malo con mis ojos. Puedo ver oscuras nubes de truenos formándose detrás de Yue-san. Allí también hay un dragón. No estás viendo bien. Estoy bastante seguro de que hay un demonio empuñando espadas detrás de Shirasaki también. Papá, mi hermana me está asustando. Me hormigué el cuerpo imaginando lo que se sentirá tener ese desprecio dirigido hacia mí. Kaori y Yue habían sacado sus posiciones y se miraban fijamente. Esas dos siempre fueron así. Hajime quería separarlas, pero le preocupaba lo que le harían si lo intentaba, así que se quedó ahí parado, Miu y Shia aferradas a él. Los Reyes Magos sabían cuándo callarse. Tristemente, el héroe favorito de todos no era un hombre sabio. Como siempre, Kouki sintió la necesidad de intervenir. Espera, Kaori. No entiendo. ¿Amas a Nagumo? ¿Vas a irte con él? ¿Qué está pasando? ¿De dónde salió todo esto? Nagumo, ¿qué le hiciste a Kaori? ¿Y ahora a ti qué te pasa?
Parecía que Kouki no podía aceptar que a Kaori en realidad le gustara Hajime, por muy denso que fuera, esto pareció salir de la nada, por eso asumió que Hajime le había hecho algo. Hajime se asombró de lo despistado que podía llegar a ser Kouki, sabía que era malo, pero esto estaba en un nivel completamente diferente. Estaba a punto de sacar su espada cuando Shizuko le detuvo, se frotó las sienes con exasperación e intentó explicar las cosas de una forma que Kouki pudiera entender. Kouki, ¿de verdad crees que Nagumo-kun haría algo así? Piénsalo con calma, puede que haya sido demasiado idiota para darte cuenta, pero Kaori ha estado enamorada de Nagumo-kun durante mucho tiempo, desde que estábamos en Japón. De hecho, ¿por qué crees que siempre hablaba con él? Shizuku, ¿pero qué estás diciendo? Eso es porque Kaori es amable, se sentía mal porque Nagumo siempre estaba solo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estuviera enamorada de ese otaku perezoso y poco cooperativo? Aunque Hajime no podía negar ninguna de esas acusaciones, seguía siendo molesto escucharlas. Notando la conmoción, Kaori finalmente rompió el contacto visual con Yue, se giró para mirar a sus compañeros de clase. Era mejor si lo oían de su propia boca. Kouki-kun, todos, lo siento, sé que es egoísta de mi parte irme así, pero quiero ir con Hajime-kun, así que me voy a retirar del grupo. Lo siento mucho. Kaori se inclinó disculpándose. Suzu, Eri, Tsuji y Yoshino la animaron. Se habían dado cuenta desde hace tiempo y no tenían ningún problema con ello. Nagayama, Endo y Nomura también lo sabían desde hace tiempo. Aunque era lamentable que los dejara, no fue inesperado, así que la enviaron con una sonrisa. Sin embargo, Kouki se negó a aceptarlo. Estás bromeando, ¿verdad? Esto no tiene sentido. Siempre has estado conmigo, Kaori-po. ¿Por qué querrías irte ahora? Eres mi amiga de la infancia, así que tienes que quedarte conmigo, ¿no es cierto? Kouki-kun, podríamos ser amigos de la infancia, pero no es razón para que me quede contigo todo el tiempo. No estoy segura de por qué crees que eso es un factor realmente. Ríndete, Kouki, Kaori no es de tu posesión y no te corresponde a ti decidir lo que hace con su vida. Después de ser atacado por las dos chicas, Kouki finalmente se quedó callado, se giró para mirar a Hajime, ni siquiera les estaba prestando atención, estaba ocupado tratando con el resto de las chicas de su harem. Los ojos de Kouki se entrecerraron con ira, la idea de que Kaori se uniera a ese harem le llenaba de celos, era una sensación que nunca antes había experimentado. Intentó un último intento desesperado para convencer a Kaori de que se rindiera. Kaori, no puedes ir con Nagumo, lo digo por tu propio bien, míralo. Tiene chicas a su alrededor e incluso tiene una hija ahora. Lo peor de todo es que le puso un collar de esclavo a esa coneja, y esa chica de pelo negro llamó a Nagumo su maestro antes. Probablemente las esté forzando a venir con él. Nagumo probablemente piense que las chicas no son más que objetos para añadir a su colección. Es una escoria. Mira lo fácil que mata a la gente, y aunque es tan fuerte, se niega a ayudarnos a nosotros, sus compañeros. Ir con él solo te traerá desgracias, es mejor que te quedes con nosotros. No, me aseguraré de que te quedes con nosotros, aunque me odies por eso, es por tu propio bien. No te dejaré ir, pase lo que pase. Los otros estudiantes miraron a Kouki con asombro, nunca lo habían visto actuar así. Aún así, ahora que se había encendido, era demasiado tarde para detenerlo. Se giró hacia las otras chicas que estaban alrededor de Hajime y luego empezó a sermonearlas también. Ustedes también, no deberían quedarse con él, vengan conmigo. A nuestro grupo les encantaría tener gente tan fuerte como ustedes. Podemos salvar a la raza humana juntos. Dijiste que tu nombre era Shia, ¿verdad? No te preocupes, si vienes conmigo te liberaré de inmediato. No tenemos esclavos aquí. Tú también, tío, ya no tendrás que llamar a Nagumo, tu maestro. Les mostró su sonrisa más hermosa y les extendió la mano. Shizuku solo se dio una palmada en la frente y miró al cielo, mientras Kaori estaba tan aturdida que no podía ni hablar. Yue, Shia y Tio miraron fijamente a Kouki. No había palabras que pudieran expresar sus sentimientos, se apartaron torpemente de Kouki y se frotaron los brazos. Al inspeccionarlas de cerca, uno podía ver que tenían la piel de gallina por todas partes. La declaración de Kouki había sido tan repugnante que les había dejado cicatrices mentales. Este no es el tipo de dolor que me gusta, se murmuró suavemente Tio. Viéndoles claramente ignorar su invitación, la sonrisa de Kouki se endureció. No solo no estaban dispuestas a mirarle a los ojos, sino que incluso se habían retirado detrás de Hajime por seguridad. El shock de Kouki se transformó lentamente en ira. Desenvainó temerariamente su espada y miró a Hajime, antes de tirarla al suelo. Señaló a Hajime y declaró su intención para que todos le escucharan. Hajime Nagumo, tengamos un duelo.
Nada de armas. Si yo gano, tendrás que prometerme que no volverás a acercarte a Kaori y soltarás a esas chicas que tienes cautivas. Oh, Dios mío, esto es tan desagradable que no puedo ni verlo. Deja de murmurar, ¿eres un hombre o no? La razón por la que había desafiado a Hajime a un duelo a mano limpia era porque sabía que su espada nunca podría estar a la altura de las armas de Hajime. Yue, Shia, Tio e incluso Kaori se alejaron de Kouki. Sus acciones no habían hecho nada para impresionarlas. Pero Kouki se había convencido de la justicia de su causa, creía plenamente que estaba salvando a su amiga de la infancia, así como a esas pobres chicas de las garras de Hajime. Sus celos, combinados con su actitud directa, se habían mezclado para formar una combinación desastrosa. Ya no había vuelta atrás para él, y así, sin esperar siquiera la respuesta de Hajime, atacó. Suspirando, Hajime dio unos pasos hacia atrás, pensando que tenía miedo de luchar con las manos desnudas. Kouki se dobló y atacó más rápido, estaba a solo unos pasos de distancia. Los brazos de Hajime aún estaban a su lado, y no había tomado ningún tipo de postura. Seguro de su victoria, Kouki lanzó un puñetazo con todo el ímpetu de su carrera detrás. Justo en ese momento, Kouki desapareció, o mejor dicho, se cayó, pero cayó tan rápido que parecía haber desaparecido. Había caído en una trampa. Cuando Hajime había dado sus primeros pasos hacia atrás, había transmutado una trampa donde había estado parado. Había infundido en sus zapatos los mismos círculos mágicos de transmutación que tenía en sus guantes, por lo que no había tenido que agacharse. Una vez que Kouki cayó, Hajime volvió a transmutar el suelo a su forma original. Una explosión amortiguada sacudió la tierra. Como idea de último momento, Hajime había tirado una granada de gas lacrimógeno, una granada de ruido y una granada de parálisis por el agujero. Nada fatal, obviamente. Lo más probable es que Kouki había sido golpeado con todos ellos mientras intentaba salir del agujero. Cada uno de sus sentidos había sido momentáneamente destruido, y la granada de parálisis le impidió incluso retorcerse de dolor. Entonces Hajime transmutó un pequeño agujero de respiración cerca de su cabeza, por lo que no se asfixiaría hasta morir. Todo esto lo había hecho tan rápido que parecía que no se había movido en absoluto. A los espectadores les pareció que Kouki había caído por su propia voluntad. En cierto modo parecía casi patético. Oye, Yaegashi, todavía está vivo, así que puedes desenterrarlo más tarde, si quieres. Hay mucho que quiero decir sobre lo que acaba de pasar, pero está bien. Incluso cuando estaban en Japón había sido una regla implícita que Shizuko tenía que limpiar después de los líos de Ryutaro y Kouki. Shizuko suspiró lamentando el trabajo que le habían encomendado. Finalmente Hajime estaba listo para partir de verdad, solo para ser interrumpido de nuevo, esta vez por Hiyama. Según él, su grupo no duraría sin el apoyo de Kaori. Al parecer le preocupaba que hubiera víctimas si ella se iba, así que también intentó convencerla de que se quedara. Argumentó su caso apasionadamente, todo por lo que había estado trabajando se le iba a escapar de las manos, y su expresión dejó claro que eso era lo que realmente estaba pensando. Hiyama y su banda sabían que Kaori era demasiado terca para cambiar de opinión, así que se centraron en Hajime. Le suplicaron que se reincorporara al grupo, diciendo tonterías como «Sentimos lo que hicimos en el pasado, así que por favor regresa». Todos, incluyendo a los otros estudiantes, sabían que Hiyama no estaba ni un poco arrepentido por lo que había hecho. Incluso ellos encontraban asqueroso lo descaradamente que intentaba adular a Hajime. Hajime miró a Hiyama adecuadamente por primera vez desde que lo había vuelto a ver. Había una locura en sus ojos que no había estado allí antes. La perspectiva de que Kaori se fuera le había puesto realmente nervioso. Hajime decidió que ahora era un buen momento para saber la verdad de lo que había pasado el día que cayó. Pensó que sería mejor quitarse esas preguntas de encima, y así sonrió sarcásticamente y le hizo a Hiyama la pregunta principal que tenía en mente. Oye Hiyama, dime, ¿has mejorado en el uso de la magia de fuego? Hiyama se sorprendió por la repentina pregunta. Su cara palideció cuando se dio cuenta lentamente de lo que Hajime estaba intentando preguntar. ¿De qué estás hablando? Soy parte de la vanguardia y el elemento con el que tengo mayor afinidad es el viento. ¿En serio? ¿Y yo que pensaba que era el fuego? No, no lo es, pero ¿qué importa de todos modos? Bueno, aún te debe gustar mucho el fuego, las bolas de fuego en especial. ¿Recuerdas haber tirado alguna recientemente?
Hiyama estaba blanco como una sábana, su reacción casi confirmó las sospechas de Hajime, y a juzgar por lo angustiado que parecía al marcharse Kaori, Hajime también podía adivinar sus motivos. Hajime estaba asombrado de que Hiyama no la hubiera atacado ya. En ese momento ya no le importaba vengarse. Si Hiyama insistía en hacerse enemigo de Hajime, mataría a Hiyama sin dudarlo, pero si no, Hajime le dejaría en paz. Para Hajime, Hiyama ni siquiera valía la pena el esfuerzo que supondría matarlo. La existencia misma de Hiyama valía menos que su muerte. Hajime se distanció de Hiyama y se dirigió a él junto con el resto de su grupo. No quiero sus asquerosas disculpas y no me importa lo que pasó en el pasado. Por lo que a mí respecta, ustedes no valen nada. Lo mismo se aplica a todo lo que tengan que decir. Si lo entienden, entonces largo de mi vista. Son todos unos irritantes. Kondo y los demás se enfadaron ante la actitud de Hajime, pero Hiyama comprendió lo que había tras esa sonrisa de conocimiento suya. Asintió en silencio y luego les dijo a sus compinches que retrocedieran. Hiyama sabía que Hajime lo sabía. Si quería seguir vivo, su única opción era obedecer las órdenes de Hajime. A Kondo y a los demás les sorprendió la inusitada obediencia de Hiyama, pero su tono serio no permitía discusión alguna, por lo que a regañadientes abandonaron la idea de persuadir a Hajime. Por fin no había nada más que hacer. Kaori había vuelto a coger sus cosas de la posada, que era lo último que Hajime estaba esperando antes de irse. Hiyama y los demás se habían ofrecido a ir con ella, pero Hajime había puesto fin a eso. Mientras Ryutaro sacaba a Koki del agujero, Shizuko se acercó a Hajime. Lo siento por todo, quiero decir. También gracias de nuevo, tanto por salvarnos como por venir a ver a Kaori. Hajime se rió para sí mismo. Shizuko inclinó la cabeza confundida preguntando ¿qué es tan gracioso? Lo siento, eso es lo que es. Se siente como si no hubieras cambiado nada. Incluso cuando estábamos en Japón siempre venías a disculparte y a darme las gracias, y ahora estás haciendo lo mismo aquí. Deberías cuidarte más o las arrugas en tu frente se harán permanentes. Puedo cuidarme sola, muchas gracias. De todos modos, tú también pareces haber cambiado bastante. No puedo imaginar al viejo tú teniendo tantas chicas a su alrededor, y una hija además. Solo estoy enamorado de una de ellas. Oye, sé que no me corresponde decir esto, y sé que es egoísta de mi parte preguntar, pero trata de cuidar de Kaori también, ¿de acuerdo? Por favor. Hajime no tuvo respuesta. Viendo que no tenía intención de devolverle sus sentimientos, honestamente ni siquiera quería traerla con él. Yue había tomado la decisión a pesar de todo, por supuesto. No podía entender por qué su novia de todas las personas estaba de acuerdo con todas esas otras chicas que competían abiertamente por su afecto. Aún así, puso esos pensamientos a un lado y miró a lo lejos, dándose cuenta de que intentaba ignorarla. Shizuko sacó su carta de triunfo. No iba a entregar a su mejor amiga Hajime sin tener antes algunas garantías. Será mejor que me lo prometas, o de lo contrario te haré la vida miserable. ¿Miserable? ¿Cómo? ¿Qué te parece el sinergista ejecutor? O espera, ¿qué tal algo más abierto? ¿Devastador? ¿Señor de toda la destrucción tal vez? Espera un segundo, ¿qué estás...? Tengo algunos más. ¿Qué tal el tirano de obsidiana o el sinergista del trueno carmesí? No me digas que tú... Al principio, Hajime se había confundido por el aluvión de extraños títulos, pero la planificación de Shizuko se hizo evidente muy pronto. Él palideció en respuesta. Ya sabes, soy una de los guerreros elegidos de Hit y miembro del grupo del héroe. Si quisiera que ciertos apodos fueran populares en todo el mundo, podría hacerlo. Con mi influencia se esparcirían como un reguero de pólvora. Entonces, Nagumo-kun, ¿cuál prefieres? Tu aspecto hace que sea muy fácil pensar en unos cuantos. Tengo la sensación de que también encajarían. Espera, por favor, espera. ¿Cómo sabes siquiera de la mayor debilidad de los otakus? Kaori me arrastró por todas partes cuando intentaba aprender más sobre ti. Pasaba mucho tiempo viendo anime y leyendo mangas. Así tendría cosas de las que hablar contigo, y yo me enredé en hacerlo con ella, así que diría que estoy bastante bien informada sobre estas cosas. Creo que en Japón llamaban chuni a la gente como tú, ¿verdad? Basta, por favor, detente ya. Cielos, parece que es más efectivo de lo que pensaba. Eres sorprendentemente tímido. Maldita demonio.
Hajime cayó de rodillas y temblando de miedo. Su oscuro pasado en la escuela secundaria estaba volviendo para atormentarlo. Todos los recuerdos que había sellado inundaron su mente. ¿Entonces prometes cuidar de Kaori? Elogio de la muerte, caos de la escopeta, desastre de desastres, calamidad inversa. De acuerdo, ya entendí. Deja ya los malditos nombres. ¿Prometes cuidar de Kaori? Te prometo que no la voy a tratar mal. ¿Te sirve eso? Eso es suficiente para mí. Me sentiría mal por atormentarte más que esto, pero si alguna vez te retractas, te juro que escribiré una novela sobre ti y la difundiré por todas partes, tanto aquí como en Japón. ¿Qué eres, el último jefe? Eres más aterradora que los demás. Hajime puso su cabeza en sus manos y se arrodilló a los pies de Shizuku. Todos los demás, Yu y las demás incluidas, temblaban de miedo. Shizuku había bajado al todopoderoso Hajime solo con palabras. Mientras Hajime luchaba con los traumas de su pasado, Kaori regresó corriendo a la vista. Sus ojos se abrieron de par en par sorprendida cuando vio a Hajime de rodillas ante Shizuku. Interesada en esta aterradora chica, Yue le preguntó a Kaori sobre ella. Después de obtener una descripción básica de Shizuku y explicarle a Kaori lo que había pasado, Yue se puso a pensar. Kaori miró de Shizuku a Hajime y murmuró sus pensamientos. Ahora que lo pienso, los dos a menudo hablaban de algo secreto en Japón. Ambas llegaron a la misma conclusión. Era posible que Shizuku también fuera el último jefe al que tendrían que enfrentarse en la batalla por el afecto de Hajime. Con nuevas preguntas para reflexionar, Yui y Kaori se prepararon para partir. Shizuku, Suzu, el resto de las chicas, Nagayama, sus compañeros y el capitán Mel vinieron a ver a Hajime a la puerta del pueblo. Aún no habiendo superado del todo la conmoción de la supervivencia de Hajime y su subsiguiente transformación, todos deseaban torpemente a Hajime un viaje seguro y le agradecieron de nuevo que lo salvara. Aún así, las sorpresas de hoy no habían terminado. Sus mandíbulas se abrieron de nuevo cuando Hajime sacó a Bryce aparentemente de la nada. Shizuku y Kaori se cogieron de las manos. De todos ellos, Shizuku era la que Kaori echaría más de menos. Pensando que era una buena oportunidad, Hajime sacó una espada de su tesoro oculto y se la presentó a Shizuku. ¿Qué es esto? Perdiste tu vieja espada, ¿verdad? Te voy a dar una nueva. Ya lo tienes bastante difícil y me estoy llevando a tu sanadora. Además, me ayudaste mucho cuando estábamos en Japón. Shizuku aceptó la espada y cuidadosamente la sacó de su vaina negra. La hoja también era negra como el azabache. De hecho, estaba tan oscura que parecía absorber la luz de su entorno. No había marcas en la empuñadura y la hoja tenía una ligera curva. Todo el asunto era de doble filo. Tenía un asombroso parecido con una de las espadas más famosas de Japón, la Kogarasu Maru. Hajime no estaba muy bien familiarizado con las espadas japonesas, pero había tenido mucha práctica en la fabricación de las armas del clan Jaolia. Había usado su extensa experiencia en transmutación para cubrir cualquier deficiencia y había usado el manga que había leído como referencia para el marco básico. Está hecho de una lámina comprimida del mineral más duro que existe, así que puedo garantizarte que nunca se romperá. Incluso un principiante podría cortar acero con esto. En cuanto al mantenimiento, bueno, tú conoces de espadas mejor que yo, Yaegashi. Esto es increíble. Supongo que sigue siendo sinergista de corazón. Gracias, la aceptaré con mucho gusto. Shizuku le dio a la espada un golpe experimental, cortó sin esfuerzo a través del aire, sonrió y dio las gracias a Hajime. Shizuku había aprendido todas sus técnicas de espada con una espada japonesa, por lo que le había costado mucho adaptarse a las espadas de este mundo. Por eso estaba tan contenta de conseguir finalmente una katana adecuada. ¿Así que ella es el último jefe? ¿Shizuku-chan? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Yue miró a Shizuku con expresión cautelosa mientras Kaori no sabía qué decir. Dejaron la ciudad de Horaud. La pregunta de Shizuku quedó sin respuesta. El tiempo era perfecto. Su próximo destino era el desierto de Gruen. Dentro había uno de los 7 grandes laberintos que necesitaban conquistar, el gran volcán Gruen. Esta milagrosa reunión había terminado con Hajime añadiendo una nueva camarada a sus filas. Y llegamos al final del capítulo 5 del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, muchas cosas interesantes se vieron en esta última parte, como la declaración de amor de Kaori que provocó el arrebato de Kouki y el duelo entre muchísimas comillas entre Hajime y Kouki.
Vimos también que Hajime confirmó sus sospechas de que Hiyama fue el responsable de arrojarlo al abismo, pero vemos que Hajime no está nada interesado en vengarse como suele pasar en otras historias. Pero sin duda la parte más importante fue ver cómo Shizuko puso de rodillas a Hajime. Uno puede ser muy fuerte y todo, pero los traumas del pasado te van a seguir a donde vayas. Entonces, gente, espero que les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, házmelo saber con un me gusta, comentando y con una suscripción al canal. Para el próximo video les traeré el epílogo de este volumen. Si te preguntas por qué no lo incluí aquí, es porque es un epílogo largo. Así que sí, todavía falta para terminar este volumen 4. Con eso entonces yo me despido. Soy el relator JS, como siempre, deseándoles lo mejor. Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Chao!